Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un lunes lleno de bendiciones y un inicio de semana también llena de bendiciones, recordando que hoy es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él, y lo mismo cada uno de los 7 días de la semana son días para alegrarnos y gozarnos en Él, independientemente de las circunstancias, porque Él tiene el control de las circunstancias y Él lleva todo a favor de nosotros para darnos victoria, para darnos plenitud, para darnos madurez. Así que los retos de esta semana son oportunidades de victoria, oportunidades de vivir en el gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Y hoy vamos a hablar algo relacionado con ello. En el hebreo hay 2 palabras que en la Biblia son importantes y son recurrentes. Uno es la palabra olam y la otra es la palabra dabar. Olam significa universo, la creación, todo lo que se ve. Y cuando se agrega el olam, entonces significa Dios, el Dios del universo, de la creación, de todo lo que se ve, del infinito, de lo eterno. La palabra dabar significa también la palabra de Dios. Entonces, olam es el universo, dabar la palabra de Dios. ¿Qué parece mayor? Dabar o olam. En una primera, si tomáramos una primera impresión, parecería que el universo es mayor que la palabra, que el olam es mayor que el dabar, pero en la realidad no lo es. El universo fue formado por Dios a través de la palabra, por la dabar, por la palabra de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 27. También lo dice, nos lo recuerda la palabra en el Salmo 33:6 y en el Salmo 33:9. Y no solo el universo fue formado por la palabra, el olam fue formado por la dabar, sino que además es sostenido por ella. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos recuerda que el Señor Jesucristo es el que sustenta todas las cosas hasta el día de hoy con la palabra de su poder. Y en Hebreos 11:3 la palabra nos enseña que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, Dios, que es el Dios del universo, el olam, también es el Dios de la palabra, el dabar, y la palabra es mayor que el universo. En Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra nos enseña que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por el verbo, y la palabra es antes del universo. Y por lo tanto la palabra es mayor que el universo. Primero fue la dabar y después fue el olam. La palabra es mayor, más real, más sólida que lo que vemos, que las circunstancias que vemos. Las circunstancias cambian, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos, porque Dios no cambia. La palabra no sigue al mundo, el mundo es el que sigue a la palabra, de tal manera que eso tiene una enseñanza o varias enseñanzas importantes para nosotros. Lo primero es que no debemos ser guiados por el mundo, sino por las circunstancias, por los acontecimientos de nuestra vida. Necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. El Salmo 119:105 nos lo enseña muy claramente. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Por el otro lado, el universo, el mundo, cambia y pasa, pero la palabra de Dios nunca pasará. Mateo capítulo 5, versículo 18, Jesús nos enseña que ni una tilde ni una jota pasará de toda la ley, de toda la palabra de Dios, hasta que toda la palabra se haya cumplido. De tal manera que usted y yo, como creyentes, necesitamos ser guiados por la palabra, incluso cuando todo vaya en contra, incluso cuando las circunstancias parezcan que van en contra de nosotros. Necesitamos sostenernos en la palabra. Recordemos también la enseñanza de Jesús acerca de los dos simientes. Los dos cimientos de la casa. Dice que si una casa
está asentada sobre la roca, que es la palabra de Dios, entonces vendrán vientos, tempestades, tormentas, inundaciones, etcétera, pero la casa permanecerá firme, en tanto que si está cimentada sobre cualquier otra cosa, es como que esté cimentada en la arena. Vendrán vientos, inundaciones, tempestades y tormentas y la casa será un desastre, no permanecerá. Y permanecer en la palabra significa permanecer, es no solo conocer la palabra, sino entenderla y ponerla por obra, de tal manera que no solo necesitamos conocer la palabra, no solo necesitamos que la palabra sea la que nos guíe, sino necesitamos también que la palabra ponerla en práctica. Dios, recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios llama las cosas que no son como si fueran. En Romanos capítulo 4 versículo 17, Dios llama a las nuevas circunstancias en medio de las circunstancias negativas. Lo que no, en medio de lo que no es, Dios llama lo que debe ser. En todo tiempo, de tal manera que en todo tiempo necesitamos mantenernos firmes en la palabra, a pesar del mundo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11, la palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que Dios ha declarado que llegará a ser el universo, y en nuestra vida eso va a suceder. De tal manera que podemos vivir confiadamente en este mundo, usted y yo como hijos de Dios, sabiendo que el Señor cuida de nosotros, tiene todas las cosas bajo control, Él las hace obrar para bien de los que amamos a Dios, y finalmente tendremos esa vida eterna que Él nos ha prometido, porque la dabar es mayor que Olam. La palabra de Dios es mayor que el mundo, la palabra de Dios es mayor que las circunstancias, la palabra de Dios es mayor que las situaciones que podamos enfrentar cada día. Y la palabra de Dios es la que creó el universo, y la palabra de Dios es la que crea las nuevas circunstancias, las victorias, las bendiciones, el cumplimiento de las promesas del Señor para usted y para mí. Recordemos, la palabra de Dios es mayor que el mundo, es mayor que las circunstancias, es mayor que las situaciones que enfrentemos cada día, y nuestra confianza no debe estar en las situaciones ni en las cosas del mundo. Nuestra confianza debe estar en Dios y en su palabra. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo lunes, y un abrazo para todos, y gracias por conectarse a esta transmisión. Bendiciones y un abrazo para cada uno.